Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 10 a Vida con Annie Elise. Ahora, el caso del que vamos a hablar hoy, ¿cómo es la expresión? ¿Es al otro lado del charco o sobre el charco? Creo que así es. Nos lleva al otro lado del charco, creo que así se dice, al Reino Unido. Y sé que muchos de ustedes son mis espectadores del Reino Unido allá. Así que hoy de eso estamos hablando. Y se trata de esta joven que tenía toda su vida por delante, salió una noche con sus amigas a divertirse, a tomar, a pasar el rato. Una de sus amigas fue lo suficientemente amable como para cuidarla, asegurarse de que llegara a casa sana y salva. Y ocurrió un desastre. Y es una historia de advertencia, ¿verdad? Pero desafortunadamente siento que necesita más reconocimiento. Y tampoco he escuchado a muchas personas hablar sobre este caso en particular, así que algunos de ustedes lo han estado pidiendo. Definitivamente es un caso muy triste e interesante que necesita mucha más conciencia. Así que vamos a empezar de una vez. Para quienes la conocían y la amaban, Keely Bunker, de 20 años, era única en un millón. Era una chica irreemplazable. Era una de las personas más amables y cariñosas que sus amigos y su familia hayan conocido. Nació y creció en Tamworth, Inglaterra, y era muy unida a sus padres y dos hermanos menores. Eso era en parte porque era sumamente protectora y realmente hacía todo lo posible por cuidar a los demás, fueran extraños o no. Keely tenía un aura que te hacía sentir segura cerca de ella. Te sentías cómoda como si te estuvieran cuidando. Y ella era así con todos, ya fuera que la conocieras desde hace 5 minutos o si eras parte de su círculo cercano y amiga suya desde hace años. Sentía gran cariño por su familia y amigos. Era desinteresada, siempre buscaba maneras de ayudar a las personas, viendo si alguien necesitaba que ella interviniera y les echara una mano, incluso si eso significaba que tenía que sacrificar la mayor parte de su tiempo y su energía. Quiero decir, ella simplemente era una persona que ayudaba, pero Keely no solo era hermosa por dentro, también era sumamente hermosa por fuera. Con su figura pequeña pero musculosa, era como si una Barbie cobrara vida. Tenía un cabello largo y castaño y unos ojos marrones penetrantes que combinaban. Tenía unos dientes perfectamente rectos y blancos que la mayoría de la gente, ya sabes, sueña con tener toda su vida o usa tiras blanqueadoras como yo si quieres tenerlos así. Lo que más resaltaba de ella era su amor por los niños. Y muchos días podías encontrarla cuidando a su primo discapacitado. Su tía tenía varios hijos y Keely siempre buscaba la oportunidad de, ya sabes, ayudarla y quitarle un poco de presión, realmente ser una mano amiga para ella. También siempre estaba al pendiente de sus hermanos, asegurándose de ser la mejor modelo a seguir y la mejor hermana posible para ellos. Ella sabía que algún día sería una gran madre y Keely estaba muy emocionada con esa idea. Siempre le decía a su familia que algún día quería tener al menos 3 hijos como mínimo. Decía que al encontrar a su persona y establecerse, quizá hasta más. Tal vez quisiera más de 3 hijos, pero siempre supo que quería al menos 3. En septiembre de 2019, Keely acababa de cumplir 20 años. El 7 de septiembre cumplió 20 años y estaba emocionada por lo que la próxima década le traería. Ya no era una adolescente, ahora era una mujer joven. También estaba emocionada por establecer una carrera como maestra. E incluso había conseguido una entrevista para un puesto de asistente de maestra, y se sentía muy segura y muy bien al respecto. La entrevista estaba programada para finales de mes, así que, por suerte, todavía tenía algo de tiempo para prepararse, pero ya se estaba preparando y estaba muy emocionada. Ahora esta entrevista no solo era importante para ella porque era para el trabajo de sus sueños, sino también porque era en la misma escuela a la que había asistido cuando era niña. Pensaba más en la nostalgia, el pasado y su infancia. También pensaba en el futuro y en todos los grandes logros que esperaba alcanzar en sus veintes. Cosas como tener una relación seria, enamorarse, quizá casarse y tener 3 o más hijos. Y por supuesto, todas esas cosas sí tomarían tiempo, y ella lo sabía. Así que también sabía lo importante que era celebrar simplemente estar en el ahora y en el presente, como celebrar su cumpleaños, que fue el 18 de septiembre. Fue una noche extraña para una fiesta de cumpleaños, ya que había pasado más de una semana desde su cumpleaños real. Es común que la gente espere al fin de semana para celebrar, pero el 18 fue miércoles y además era el día antes de su gran entrevista. Así que sí, era un momento extraño para salir de fiesta esa noche entre todas las noches, pero era lo que Keely quería hacer. Ella quería divertirse y nada la detendría. Keely y su amiga Monique ya planeaban ir a un concierto de rap en Birmingham.
A Keely le encantaba la música y era gran fan del rapero británico que se presentaba esa noche. ¿Qué mejor forma de celebrar un cumpleaños que en un concierto con tu mejor amiga? El concierto cumplió sus expectativas, aunque terminó muy pronto. Quiero decir, Monique y Keely, ellas querían festejar toda la noche, no iban a irse directo a casa después de que terminara el show, definitivamente no. Así que después de que el concierto terminó alrededor de las 10, Keely y Monique acordaron seguir divirtiéndose. Todavía querían salir. La noche no había terminado. Su próxima parada sería un bar tipo club nocturno popular llamado Snobs. Y las cámaras de seguridad muestran a las chicas entrando al club, vestidas con lo mejor, ya sabes, listas para divertirse. Ahora, no estoy segura si estuvieron bebiendo en el concierto antes, pero sí sé que una vez que estaban en Snobs, sí tomaron algunas copas. Y para ser específica, cada una de ellas tomó alrededor de 4 vodkas con Red Bull. Ahora lo sé, para algunas de nosotras eso puede sonar como mucho, pero Monique afirmó que ninguna de las dos estaba borracha. O sea, tal vez un poco mareadas, pero borrachas, ¿no? Esas 4 bebidas se tomaron durante unas 3 horas y estuvieron en Snobs todo el tiempo. Ahora, no estoy segura exactamente cómo, pero en algún momento mientras estaban en el bar, alguien se unió a las 2 chicas, convirtiéndolo en una fiesta de 3 personas. Y el tercer amigo que se unió era uno de los amigos de Keely, a quien conocía desde que ambos eran pequeños. Su nombre era Wesley Street. Wesley tenía la misma edad que Monique y Keely. No eran los mejores amigos, pero se conocían desde hace años y siempre estuvieron en la vida del otro. Así que en ese momento era justo decir que al menos eran muy buenos amigos. Keely conocía a Wesley desde los 10 años y Monique lo conoció en la preparatoria. A las dos realmente les gustaba la compañía de Wesley cada vez que estaban con él. Era divertido con él, siempre relajado y disfrutando sin importar la compañía o quien los viera. Aunque solo eran 3, festejaron, bailaron y vivieron el mejor momento de sus vidas. Y por supuesto, porque vivimos en la era de las redes sociales, Snapchat, TikTok, todas esas cosas, por supuesto documentaron cada paso de la noche. Hay videos de ellas bailando, haciendo tonterías y disfrutando lo que parece una divertida celebración de cumpleaños. Mónica después comentó que de las 3, Wesley definitivamente era quien estaba más borracho. De hecho, él llegó listo para la fiesta. Así que por cada trago que tomaban las chicas, él tomaba 2, si no es que más. Pero como todas las buenas noches, eventualmente llegó a su fin. Y como recordatorio, todos estaban de fiesta en Birmingham, pero tanto Keely como Mónica vivían a unos 30 minutos de distancia, más o menos. Dependía de si ibas manejando, tomabas transporte público o lo que fuera, pero el punto es que definitivamente estaba demasiado lejos para ir caminando. Así que el plan original era tomar el último tren de regreso a casa o que la mamá de Mónica fuera a recogerlas. Pero por alguna razón sus planes terminaron cambiando y decidieron tomar un taxi en su lugar. El taxi dejó a Keely, Mónica y Wesley en el pub Wetherspoons. En vez de separarse, los 3 caminaron juntos a la casa de Mónica. Keely dejó cosas en casa de Mónica porque ahí se arregló antes del concierto. Así que quería pasar por ellas antes de regresar a su casa. Mónica le suplicó que, ya sabes, se quedara a dormir. Tiene mucho sentido porque para ese momento ya eran como las 4 de la mañana. Pero Keely estaba decidida a llegar a su casa, dormir en su propia cama y tener sus cosas a su alrededor antes de su entrevista al día siguiente, que estaba programada para las 2 de la tarde. No tenía que preocuparse por quedarse dormida, pero quería estar lista. Entiendo que quieras dormir bien en tu propia cama, especialmente antes de una noche importante. Mónica no estaba muy convencida de la idea. Sentía que habría sido más fácil y seguro para Keely quedarse ahí. Pero Keely era bastante terca, y eso era lo que ella quería hacer. Además, le recordó a Mónica que Wesley la acompañaría a casa antes de irse por su cuenta y seguir su camino. Así que todo iba a estar perfectamente bien. Le dijo, oye, tengo a Wes, estaré bien, regresaré con él, estoy segura, estaré bien. Ahora era difícil imaginar que alguien pudiera mantener a alguien a salvo porque Wesley estaba bastante borracho, de ese tipo de borrachera en la que tienes que recordarle a tus amigos cada 10 minutos lo borracho que estás. Seguro sabes de qué hablo si alguna vez estuviste borracha. En el bar un espectador notó lo perdida que estaba Wesley. E incluso lo describieron como un 9 de 10 en borrachera. Durante el viaje en taxi a casa, el conductor tuvo que detenerse porque Wesley dijo que iba a vomitar. Aunque estaba borracho, seguía siendo un hombre.
Keely era una chica diminuta, de unos 50 metros y 45 kilogramos. Ella probablemente no podría defenderse en una pelea. Así que supongo que en su mente tener a Wes cerca la hacía sentir más segura, sin importar lo borracho que estuviera. La gente notaba que era más grande y que ella iba con un chico, así que no se metían con ellos. Así que Monique y Keely se abrazaron y se despidieron, ya sabes, se dijeron nos vemos luego y eso fue todo. Al día siguiente, Monique le escribió a Keely por Snapchat. Y Keely normalmente era bastante activa en Snapchat o en su teléfono en general, pero nunca leyó el mensaje ni respondió a él. Y eso fue raro, o sea, no había razón para entrar en pánico, ¿verdad? Probablemente solo estaba ocupada preparándose para su entrevista y no estaba prestando atención a su teléfono. Pero solo para tranquilizarse, Monique le volvió a mandar un mensaje y este decía, ¿estás bien? ¿Llegaste bien a casa? Pero otra vez no hubo reacción ni señal de que Keely lo leyera. Luego, a las 2 de la tarde. Keely no asistió a su entrevista de trabajo, algo muy inusual en ella. Era responsable, puntual y valoraba la oportunidad laboral. Así que era una señal clara de que algo andaba mal. Y aunque no sé los detalles exactos de cómo su familia y amigos se enteraron de que Keely faltó a esta entrevista, sí sé que cuando lo supieron fue una gran señal de alerta para ellos. Según lo que supe, Mónica fue quien empezó a mover todo tras el mensaje de Snapchat ignorado. Keely vivía con su familia, pero ya era lo suficientemente mayor para salir y hacer sus cosas sin supervisión. No creo que su familia notara algo raro de inmediato. Probablemente solo pensaron que había decidido quedarse con Monique a último minuto y por eso no regresó a casa. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que Monique también la estaba buscando y que ella debió haber llegado a casa la noche anterior pero no lo hizo, inmediatamente empezaron a preocuparse. Así que fue en ese momento cuando Keely fue reportada como persona desaparecida y la policía no perdió tiempo en iniciar una investigación. Pero al mismo tiempo, Monique estaba haciendo su propia investigación. Se nota lo importante que era Keely para Monique y su unión, ya que no iba a esperar mientras los detectives investigaban. Ella tenía preguntas para las que exigía respuestas inmediatas. Monique también recordaba cuánto discutió con Keely la noche anterior y lo preocupada que estaba por su seguridad. Y ahora parecía que todos sus peores temores se estaban haciendo realidad, así que decidió ir directo a la fuente Wesley. Ahora es importante señalar que las dos últimas personas que vieron a Keely, las dos personas que se suponía eran de sus amigas más cercanas, tuvieron reacciones muy diferentes ante su desaparición. Monique estaba muy preocupada, quería respuestas y, lo más importante, quería encontrar a su amiga. Y no lo sé con certeza, pero también tengo que imaginar que probablemente sentía algún tipo de culpa, tal vez pensando para sí misma que si solo hubiera insistido un poco más y no hubiera dejado que Keely caminara sola tan tarde en la noche, tal vez no estarían en este lío. Lo curioso era que Wesley no parecía preocupado ni angustiado. Honestamente, él estaba un poco molesto con todos los que lo estaban rodeando de repente con esas preguntas. Querían saber qué había pasado la noche anterior. ¿Keely se había comportado de manera extraña? ¿Había dicho algo, se había encontrado con alguien, todas esas cosas, y él simplemente no quería hablar de eso? Sin embargo, finalmente se abrió y habló de lo que ocurrió esa noche. Excepto que era casi como si no pudiera mantener su historia coherente. Contó su versión de lo ocurrido con Keely y la repitió varias veces. Cada vez que la contaba, algunos detalles cambiaban, pero una cosa siempre permanecía igual. Dijo que la acompañó casi hasta su casa, pero en vez de dejarla ahí, la dejó cerca de una cabina telefónica. Dice que eso fue porque todo el alcohol que había tomado finalmente le estaba afectando y se sentía muy mal. Así que quería llegar a su casa lo más rápido posible, lo que significaba regresar directo en vez de acompañar a Keely hasta su casa. Se despidieron y no la volvió a ver. Esa fue su versión. Según Monique, cuando le preguntaban sobre esto, él se mostraba enojado. Incluso mencionó que todos lo culpaban por la desaparición de Keely, no solo por no protegerla mejor, sino porque muchos creían que era su culpa y que él le había hecho algo a Keely. Aunque tenía mala actitud, fue a la casa de Monique para hablar en persona. Aceptó mostrarle la ruta exacta que tomó a casa con Keely. Le mostró el camino que supuestamente siguieron y fue a la cabina telefónica donde la vio por última vez. Los lugares que le mostró no eran tan importantes, pero a Monique le sorprendió su falta de consistencia en los pequeños detalles sobre la noche anterior. Para ella, él se contradecía constantemente.
Por ejemplo, Wesley dijo que la razón por la que dejó a Keely en la cabina telefónica fue porque todo el alcohol que había tomado le estaba afectando y sentía que iba a vomitar. Pero dijo que en realidad nunca llegó a enfermarse. Como mencioné, luego dijo que vomitó después de llegar a su casa. Prefería hacerlo en su hogar. Luego dijo que en realidad vomitó afuera antes de entrar a su casa. Así que solo eran pequeñas cosas. Y lo entiendo, pequeños detalles, pero no tenían sentido juntos. No me malinterpretes, normalmente tendría sentido no recordar la noche anterior si estabas tan borracho. Para Mónica, el problema no era dónde vomitó, sino por qué no podía aclararlo y su historia cambiaba. ¿Por qué no decir la verdad y admitir que no recuerdas si vomitaste o dónde en vez de inventar tantas cosas? Ahora, mientras Mónica hablaba con Wesley y notaba muchas señales de alerta, la policía también estaba haciendo su propia investigación. Y rápidamente se estaba volviendo muy claro para ellos que Wesley era con quien necesitaban hablar. La policía recogió a Wesley en una patrulla porque solo él podía responder sus preguntas. Le pidieron que los llevara exactamente por la misma ruta que había caminado la noche anterior con Keely, tal como ya lo había hecho con Monique. No tenía problemas ni estaba arrestado, solo pedían más información para la investigación. Saber cómo volver a casa les sería útil, así que no era nada personal ni importante. Sin embargo, Wesley parecía sentir que era algún tipo de ataque personal. Tenía una mala actitud y mentalidad de pobre de mí cuando la policía lo recogió y le hizo preguntas que debieron ser fáciles. Quiero decir, si este fuera tu amigo que está desaparecido y tú fueras la última persona en verlo, ¿no querrías hacer todo lo posible para que regrese a casa sano y salvo? ¿No sentirías culpa o responsabilidad de que, si hubieras estado menos borracha o los hubieras acompañado hasta su puerta, esto se habría evitado? A menos, por supuesto, que hubiera algo que estuvieras tratando de ocultar, que es exactamente lo que los investigadores empezaron a pensar. Y cuanto más hablaban con Wesley, más pensaban eso. Y por suerte, los policías que estaban con Wesley en ese momento llevaban puestas sus cámaras corporales. Así que podemos ver por nosotras mismas cómo estaba actuando. No es cuando quieres que regresemos al lugar, Carlo. Voy a conseguir el avión. Nadie te está culpando. Dijiste en la casa que solo debía hablar con el oficial y podría buscar a Keely, pero después me quitaste el teléfono. Pero como dijo mi colega, por ahora, ¿sabes? Nosotros... Hay mucha gente involucrada en... Somos los personajes jugadores, pero hay personas superiores tomando decisiones sobre lo que ocurre. Pero es solo que yo no, porque ahora cuando dices que vas a quitarme el teléfono, ahora siento que me estás culpando a mí. No lo hemos hecho desde que nos sentamos en este coche. Creo que tu papá puede dar fe, no te hemos culpado de nada ni una sola vez. Todo lo que hemos hecho, nos lo han dicho nuestros jefes, que necesitamos hacernos cargo de parte de la situación en la escena. Debemos ir por la ruta, conduce. La ruta. Y luego, literalmente, solo estamos siguiendo esas instrucciones. Y sé que tienes muchas preguntas. Lo sé, tus padres probablemente tienen muchas preguntas, pero... Y creo que es obvio, ¿sabes? Es obvio cuando lo digo que hemos estado contigo. Así que no puedo responder esas preguntas porque hemos estado sentados en el coche. Deben obedecer las indicaciones. La policía sigue una lista de verificación. Tienen que asegurarse de que no haya nada en tu teléfono. Sí. Tienen que aplastarte. Sí, supongo. Esto no es solo por hacerlo. Obviamente lo han hecho por una razón. Y es para ayudar, así que... Eso es todo lo que queremos hacer. Queremos ayudar. Y da miedo, y lo sé, y ellos entienden eso. Da miedo, está bien. No quiero que él revise mi Google. No lo están. Sí, no. Pero Wesley, todo lo que vamos a buscar en tu teléfono son cosas que tengan que ver contigo y con ella. Está bien. No nos importas, Google. Sabes, no se nos permite buscar cosas así porque... No necesitamos hacerlo, ¿verdad? No, literalmente. Porque tiene un mate transparente, eso es todo. Él no entiende. Ahora sé que ese clip no fue muy largo, pero aún así creo que fue muy revelador porque mostró cómo Wesley estaba actuando molesto y quejándose de que todos lo estaban culpando en vez de intentar ser, ya sabes, útil. Al final del clip, los oficiales le pidieron a Wesley ver su teléfono. Y aunque al principio parecía un poco reacio, al final sí se lo entregó.
Sin embargo, lo que no vimos en ese clip fue que, aparentemente, cuando le pidieron su código de acceso, al principio les dio la combinación equivocada de números, lo cual podría hacerlo ver aún más sospechoso. Tras obtener el código correcto, los investigadores accedieron a su teléfono. Y el primer lugar donde buscaron, díganlo conmigo, el historial de búsquedas de Google. Google siempre te atrapa. Ya perdí la cuenta de los casos en que la gente busca cosas tontas como ocultar un cuerpo o salir impune de un asesinato. Y mi mejor suposición es que esperaban encontrar algo incriminatorio como eso en su teléfono para poder arrestarlo ahí mismo, en el momento, mientras ya estaba en el coche de la policía. Aunque no hallaron nada, notaron que actuaba muy extraño. Y él estaba visiblemente incómodo por el hecho de que ellos tenían su teléfono con ellos. Así que cuando le preguntaron por qué estaba actuando así, por qué estaba siendo raro, él simplemente dijo que no quería que se rieran de él al revisar su historial de búsqueda. Es raro, ¿no? Sé que algunos tienen búsquedas vergonzosas en su historial. Yo sé que a veces busco en Google las cosas más raras, como ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, ahorita tengo líquido en mi oído, de verdad, y busco cómo me lo saco. ¡Ay, eso dolió! Dios mío, ¿será mi trompa de Eustaquio? ¿Cómo se llama? ¿Tengo el canal auditivo lastimado? Sí dolió. Ay. También tengo cosas raras y vergonzosas, así que lo entiendo. En un momento así suena raro decir eso, ¿no? Solo estoy nerviosa. Soy rara porque no quiero que te rías de mí, no sé. Me hace sentir rara, pero también el contexto importa, ¿verdad? Quiero decir, el hecho de que Keely estuviera desaparecida, eso importaba en todo esto. Aunque Wesley se haya avergonzado, si esa historia es cierta, no es tan relevante como hallar a Keely. La policía y sus seres queridos, que ya formaron un grupo de búsqueda, lo sabían. No solo asistieron amigos y familiares, también desconocidos de la comunidad recorrieron la ruta que Wesley dio a Monique. Su esperanza era encontrar alguna pista en el camino. Y mientras buscaban, se aseguraron de revisar todas las diferentes áreas laterales a lo largo de esta ruta. Una de ellas era un arroyo que eventualmente desembocaba en un pequeño túnel. Y cuando el grupo de búsqueda llegó a ese arroyo, terminaron dividiéndose para que hubiera al menos una persona, si no varias, revisando cada lado del arroyo. Aproximadamente a las 9 de la noche, el grupo de búsqueda oyó un grito. Fue tan intenso que entendieron que solo podía significar una cosa. La familia de Keely identificó el grito de su tío Jason Brown. Un policía fuera de servicio que participó en la búsqueda luego relató lo que oyó. Y él dijo que fue uno de los gritos o alaridos más horribles que había escuchado en su vida. Eso lo dice alguien que trabajó en la policía y seguramente ha visto y oído muchas cosas retorcidas. Para quienes estaban ahí parecía que el tiempo se detenía. Segundos después del grito, Jason gritó algo que sonó como «La encontré». En el túnel, Keely yacía boca abajo en el agua, cubierta de ramas y maleza. Ella estaba muerta con solo 20 años, y no puedo imaginarme el trauma de encontrar a un ser querido muerto. Quiero decir, sería terrible incluso si ella hubiera estado ahí acostada en paz como si simplemente se hubiera quedado dormida. Pero ese no fue el caso para ella, fue mucho peor. Sus leggings negros y su ropa interior habían sido bajados y estaban atorados en sus tenis, lo que le indicó a Jason de un solo vistazo que ella había sido agredida sexualmente cuando la mataron. Además de eso, su largo cabello castaño oscuro estaba enredado en esas ramas y parte de su cabello incluso colgaba en el agua turbia. Bueno, Jason estaba tan sorprendido por este descubrimiento y también un poco en pánico que su primer impulso fue tomar a Keely del brazo e intentar levantarla fuera del agua. Entonces comprendió la verdad. Ella no podía ser salvada. Ella estaba muerta y esta área ahora era una escena del crimen y necesitaba ser preservada. Más tarde, la policía determinó que Keely había sido asesinada por estrangulamiento y se confirmó que fue agredida sexualmente, lo cual era bastante obvio desde el principio. El informe de la autopsia también mostró que Keely en realidad tenía alrededor de 100 lesiones diferentes en su cuerpo, incluyendo moretones en la cara y rasguños en la frente y el cuello. Su labio inferior también tenía una laceración y había moretones profundos debajo de la piel de su rostro, además de hemorragias a lo largo del revestimiento de su boca. También mostró que había alcohol en su sistema, lo cual ya sabíamos porque había estado bebiendo, pero no estaba ebria. La autopsia mostró que estaba bajo el límite legal para conducir.
Sin embargo, en la autopsia también se encontraron rastros de marihuana y metilendioximetanfetamina, que el metilendioximetanfetamina es como éxtasis o molly. Sin embargo, en los hallazgos había una cita que decía que no habría tenido un efecto significativo en Keely, lo suficientemente fuerte como para explicar la causa de su muerte. Así que, aunque eso estaba en su sistema, no estaba relacionado con la causa de su muerte. Después de que se descubrió su cuerpo, Wesley, porque fue la última persona que estuvo con ella, fue arrestado. Él fue la última persona en verla y estar con ella y había estado actuando más que sospechoso. Los investigadores estaban más que seguros de que tenían al tipo correcto y que arrestarlo les daría más tiempo para encontrar pruebas en su contra o que él simplemente confesaría. Wesley, necesitas escucharme. Estás arrestado bajo sospecha de asesinato. Está bien, no tenías que decir nada. Me aseguraré de que mis preguntas se mencionen en la corte. Todo lo que digas, tal vez como evidencia, ¿de acuerdo? Así que ahora te voy a llevar a una estación de policía. Allí resolveremos todo lo demás. Muy bien, está bien. Mi compañero se va a quedar aquí con tu mamá y tu papá. Está bien, solo para mantenerlos a salvo. Muy bien. ¿Puedes moverte un poco, amigo? Está bien, porque me voy a sentar junto a ti. Me voy a sentar aquí. Muy bien. Toma el cable de tu papá. Ponte el cinturón, amigo. Me siento contigo en un minuto. El cargador de teléfono de papá. Está bien, Sharp. El cargador de teléfono de papá. ¡Qué bien! Empecemos a movernos. Aléjate del auto, por favor. Tenemos que irnos ahora. Así que tenemos que irnos ahora. Solo necesito que te alejes del auto por mí, por favor. Dejaré que el sargento hable de eso contigo. Está bien. Las investigadoras cruzaban los dedos por la confesión, esperando que ocurriera. Pero sinceramente, incluso si él no salía y confesaba de inmediato, ellas estaban muy seguras de que solo sería cuestión de tiempo hasta que pudieran probar con confianza que él lo había hecho. Quizá hallaran pruebas en el cuerpo de Keely o surgiera un testigo. Solo faltaba obtener lo necesario. Estoy segura de que no es sorpresa, pero Wesley no cooperó. Mientras iba camino a la estación, la policía le preguntó si tenía alguna pregunta sobre su arresto, y él respondió, no, realmente no. En un momento dijo que tenía hambre y preguntó si habría comida en la estación. Muy casual y casi parecía la versión de Wesley de antes, ya sabes, el que se sentía personalmente victimizado por las preguntas constantes de todos sobre su viaje con Keely la noche anterior. Es como si esa versión de él ya se hubiera ido hace mucho tiempo. Él estaba tranquilo y relajado, pero al principio fingió no saber nada y negó su relación con la desaparición y asesinato de ella. Excepto que al declarar, cambió su versión 4 veces tras ser arrestado. No lograba sostener su versión ni recordar detalles. Lo único que fue consistente en cada versión era su necesidad de asegurarse de que los investigadores creyeran que era inocente, o tan inocente como fuera posible, lo cual, alerta de spoiler, los investigadores no le creyeron nada. Al inicio, él negó haber tenido algún encuentro sexual con Keely. Su versión era que la dejó en la caseta telefónica y ya sabes, eso fue todo. Luego se fue y no tuvo relación con su desaparición ni con lo que ocurrió. Y definitivamente no había estado en el parque donde encontraron su cuerpo. Pero entonces la policía mostró sus cartas. Tenían imágenes de cámaras de seguridad que lo ubicaban en esa zona. El sistema de posicionamiento global de su teléfono lo ubicaba cerca del cuerpo a la hora en que ella fue asesinada y abandonada. Así que, como no tenía otra opción, Wesley, ahora acorralado, cambió su historia otra vez, porque sabía que no había manera de explicar todo eso. Hablemos de esa evidencia. Entre las 4:28 am y las 4:52 de la mañana, el teléfono de Wesley no mostraba su ubicación sistema de posicionamiento global. A las 4:54 am su teléfono hizo ping en el norte del parque, donde luego hallaron el cuerpo de Keely. En ese momento y lugar, las cámaras de seguridad captaron a una figura que se creía era Wesley huyendo del parque. Corrió hasta que desapareció. Y hablando de cámaras de seguridad, Wesley en realidad fue captado por muchas cámaras de vigilancia durante la noche, incluso antes de la muerte de Keely. Fue sencillo rastrear su ubicación exacta en ciertos momentos.
Al enfrentar la evidencia, Wesley admitió que sí acompañó a Keely al parque. Una vez que llegaron, estaban actuando de forma tonta, él todavía estaba borracho, así que empezó a cargarla en la espalda, solo jugando y divirtiéndose. De alguna forma, Keely cayó de su espalda, se golpeó la cabeza con un poste y perdió el conocimiento. Wesley afirmó que entró en pánico y la sostenía en sus brazos, pidiéndole que despertara, pero que su única respuesta era que sus párpados parpadeaban, abriéndose y cerrándose. Así que dice que supo que algo estaba realmente mal. Incluso le frotó la espalda y el pecho para que respirara y despertara, pero no tuvo éxito. ¿Llamó a una ambulancia? No. ¿Y cómo o por qué su cuerpo terminó en el túnel? Que, para ser justa, dudo que Wesley siquiera pensara en inventar una excusa de por qué tiró el cuerpo cuando simplemente se inventó toda esta sarta de tonterías, pero solo seguía cambiando su historia una y otra vez. Y los investigadores tampoco le creyeron. Para cuando él ya había inventado esta explicación, el informe de la autopsia de Keely ya había llegado, y la causa de su muerte fue estrangulamiento. No había señales de traumatismo en la cabeza o cerebro, así que no se cayó ni se golpeó. Así que Wesley se dio cuenta de nuevo que su coartada no tenía sentido. La policía no le estaba creyendo. De nuevo cambió su versión de los hechos. Dijo, está bien, coqueteamos y hubo algunos tocamientos sexuales, pero no hubo sexo. Pero no aclaró cómo ese coqueteo y tocamientos sexuales causaron su muerte en un túnel. Más tarde, la policía examinó el cuerpo de Keely para ver si había algún ácido desoxirribonucleico en él que no fuera el suyo. Y efectivamente, los resultados confirmaron que era ácido desoxirribonucleico de Wesley. Y cuando se enteró de estos resultados, una vez más cambió su versión de los hechos. Excepto que esta fue la última y definitiva versión que contó. Él afirmó que él y Keely iban caminando de regreso a casa, simplemente coqueteando inocentemente entre ellos. Sus palabras exactas: no fue coqueteo ni contacto físico. Solo se miraban de manera coqueta. Luego él afirmó que para cuando llegaron al parque empezaron a besarse. Le preguntó, ¿quieres tener sexo conmigo? Según él, ella aceptó y él insistió mucho en ese punto. Para Wesley era clave que la policía creyera que el sexo fue consensuado, lo que para mí es una señal de alerta. O sea, si de verdad el sexo fue consensuado, no tendría por qué estar tan obsesionado con ese detalle, ¿verdad? Era como si estuviera tan obsesionado en enfatizar que, ya sabes, que supuestamente ella había dicho que sí, que casi te hace detenerte y preguntar, bueno, ¿realmente lo hizo? ¿Estás segura? Y él afirmó que fue ella quien empezó a coquetear y que le dejó claro que quería tener sexo. Después de que ella lo inició, él dice que solo se dejó llevar. Él afirmó que durante el sexo tenía sus brazos alrededor de su cuello, no como si la estuviera atacando, sino más bien como si la estuviera abrazando, ya sabes, siendo cariñoso. Él dijo que no sabía que era un problema poner su antebrazo en la parte delantera de su cuello hasta que, según él, ella dejó de moverse o responderle. Y sus palabras exactas fueron que ella, cito, se puso floja. Entonces notó que ella no se movía, ni respiraba, ni respondía. Así que le revisó el pulso y no tenía. Y eso es porque ella ya estaba muerta, y él dice que fue cuando empezó a entrar en pánico. ¿Cómo puedes pasar de un extremo a otro sin notar cambios hasta que, según él, ella está floja? O sea, eso me supera. Aún así, como estaba en pánico, él dijo que no pensó en llamar a una ambulancia o pedir ayuda. Él prefería simplemente esconder el cuerpo y fingir que no tenía nada que ver con él, que ese sería el mejor escenario posible y que eso funcionaría. Él les dijo a los investigadores que después puso su cuerpo en el área del túnel y lo cubrió con ramas lo mejor que pudo antes de irse a casa, luego salir y quedarse dormido por la noche. ¿Cómo alguien puede dormir tan fácil tras matar accidentalmente a una amiga? Este detalle sugiere que la historia podría no ser cierta y que él no sentía remordimiento y dormía bien. No lo sé. Al día siguiente ya se le había pasado la borrachera y pensaba con más claridad. Así que no mucho después de que se despertó, decidió regresar al lugar donde había dejado su cuerpo y fue entonces cuando quiso cubrirlo con más ramas. Él sabía que la noche anterior había hecho un pésimo trabajo ocultándolo. Y de hecho, ese día hizo varios viajes, yendo y viniendo, cubriendo su cuerpo cada vez más. Supongo que era porque su paranoia aumentaba. Según él, eso fue todo. Eso era todo lo que necesitaba la policía. Los investigadores ya sabían que esa historia de sexo consensuado era basura.
El cuerpo de Keely tenía marcas de arañazos por todo el cuello. Estaba claro que ella había estado tratando de defenderse de Wesley y tratando de que él le quitara las manos de encima. Pero tristemente no pudo alejarse de él antes de perder el conocimiento. Wesley también tenía arañazos en la cara que, según Monique, no estaban cuando estuvieron juntos en el bar Snobs esa noche. Lo cual de nuevo encajaba con la teoría de la policía de que Keely había estado tratando de defenderse de él. La evidencia estaba literalmente en toda su cara. Y las amigas cercanas de Keely también agregaron que no había absolutamente ninguna posibilidad de que ella hubiera tenido relaciones sexuales con él voluntariamente. Ni después de unas copas, ni cuando estaban solos, nunca. Como dije, no todos eran los mejores amigos, pero ella aún lo veía más como una figura fraternal y nunca de otra manera. Así que tenía sentido porque ahora él se esforzaba tanto en recalcar que esto fue consensuado. No quería admitir la verdad, él mató a Keely durante una agresión sexual. Ahora, en cuanto a la evidencia física, la tarjeta de débito de Wesley se le cayó del bolsillo en algún momento mientras intentaba ocultar el cuerpo de Keely. Así que, dejando de lado la confesión, eso lo ubicó en la escena del crimen. Se hallaron las chaquetas de él y Keely en la zona. La de Wesley tenía maquillaje en las mangas. Era exactamente el tipo de maquillaje que Keely llevaba esa noche, y además de eso, las cámaras de seguridad lo captaron en la zona. Incluso un testigo se presentó para decir que lo vio en esa zona aproximadamente a la misma hora. Y no olvidemos que su celular había registrado actividad exactamente en ese lugar, así que sí, entre las 4:28 de la mañana. A las 4:52 am, el teléfono de Wesley no mostraba su ubicación sistema de posicionamiento global como dije antes. Él intentó usar esto a su favor alegando que no estaba en la zona, pero hubo actividad a las 4:54. Quiero decir, es obvio lo que pasa, ¿no? Apagó el teléfono mientras estaba haciendo el acto o justo después mientras intentaba encubrirlo y luego lo volvió a encender. Aunque Wesley no confesó, no podía salirse con la suya con esto. Y es difícil no sentarse y ver este caso, o realmente cualquier caso de crimen real, y preguntarse por qué. ¿Por qué Wesley le quitó la vida a alguien que había conocido durante años? ¿Por qué se aprovechó de Keely de más de una manera y específicamente abusó de la confianza que ella había depositado en él para llevarla a casa sana y salva? Ella confiaba en él y no pensó estar en peligro. A veces no obtenemos respuesta. No muchos asesinos quieren compartir sus pensamientos y deseos más oscuros. Pero después del arresto de Wesley y de que la noticia de su próximo juicio estuviera en todos los periódicos y encabezados en las noticias nocturnas, las mujeres empezaron a presentarse y a compartir sus propias experiencias traumáticas con Wesley. Resultó que su ataque a Keely puede que no haya sido un incidente aislado. Supuestamente él había agredido brutalmente a muchas mujeres. Por supuesto, Wesley negó todo esto, lo cual no fue suficiente para evitar que lo acusaran de 5 delitos sexuales no relacionados con el caso de Keely. Además, 2 cargos de violación y 3 cargos de agresión sexual. Y una presunta víctima tenía solo 16 años cuando fue atacada en 2015. Una era una niña de 15 años en 2017 y otra una joven de 20 en 2019 año en que Keely fue asesinada y agredida. Con ese historial, es difícil creer que esto solo fue un crimen pasional o que Wesley perdió el control por el alcohol. En cambio, fue casi como si en el momento en que Keely le aseguró a Monique que estaría a salvo con Wesley, su destino quedó sellado. Él sabía que la tenía en sus manos y que ella había bajado la guardia. Una víctima comentó que la cobertura mediática del caso de Keely le dio confianza para contar su historia y buscar justicia. Lo cual tengo que decir con eso, realmente apesta que vivamos en una sociedad donde las víctimas solo sienten que pueden hablar cuando el nombre de otra víctima ha salido a la luz y, ya sabes, su historia se ha hecho pública. Pero conociendo el tipo de persona que era Keely, creo que ella aún estaría feliz de que, de alguna manera, incluso después de la muerte, seguía apoyando y cuidando a otras mujeres. No estuvo bien lo que le pasó, pero al menos algo bueno resultó de esa situación tan terrible. Así que el juicio de Wesley comenzó el año siguiente, en julio de 2020, y duró 4 semanas completas. Familia y amigos de Keely se reunieron a diario para apoyarla como hija, hermana y amiga. Pero cada vez Wesley se aferraba más y seguía mintiendo sobre Keely, y eso les rompía el corazón una y otra vez. Su defensa sostuvo que, aunque mató a Keely, fue accidental. Él seguía contando esa historia de que todo fue solo un desafortunado resultado de sexo consensuado y rudo que estaban teniendo.
Estoy segura de que la defensa sabía que estaban perdidos y solo esperaban un cargo y sentencia menores, pero no parecía probable porque Wesley nunca mostró arrepentimiento o remordimiento. Esta mujer, en quien confiaba su vida tras años de conocerla, parecía una extraña por su indiferencia. En un momento, la fiscalía incluso le preguntó por qué insistía en mentir una y otra vez y su respuesta fue, cito, no podía decirles que me había acostado con ella y que accidentalmente la estrangulé. Así que seguí con eso. Claramente a Wesley no le importaba a Keely, solo él mismo, ¿no? Y dicho todo eso, la fiscalía seguía enfatizando un punto. No pensaban que Wesley fuera una mente maestra criminal. O sea, obviamente había sido bastante fácil atraparlo, pero tampoco creían que realmente hubiera planeado esto con anticipación. Él no sabía que esa noche terminaría agrediendo sexualmente y asesinando a una de sus buenas amigas. Así que creían que probablemente de verdad se estaba divirtiendo con Keely y Monique esa noche, ya sabes, al principio. Solo era una buena fiesta hasta que pudo acompañar a Keely a su casa. Cuando estuvo solo con ella, sin testigos, decidió ceder a la tentación o, como dijeron, volvió a caer en su patrón de comportamiento. Para demostrar que no fue consensuado, mostraron un clip de cámaras cerca del parque. No tenemos acceso a los videos, pero existen fuentes que los describen bien. Es de poco antes del asesinato de Keely. En el video, Keely y Wesley caminan juntos. No parece relevante. Pero en un momento, Wesley pone su brazo alrededor de ella, acercándola más. Y Keely como que lo aparta de manera despreocupada y luego sigue caminando, saliendo del encuadre. Según los fiscales, su lenguaje corporal no era seductor. No era la manera en que actuarías si estuvieras tratando de iniciar sexo consensuado con alguien. Ella claramente estaba señalando que no estaba interesada. Era una manera cordial de rechazar, tal vez porque Keely no quería lastimar a Wesley ya que lo veía como amigo. Aunque el no sea amable, sigue siendo un no. Su defensa dijo que el video no probaba nada. Dijeron que en el video, entre comillas, jugaban a pelear, todavía coqueteando entre ellos, jugando a por hacerse los difíciles, lo que sea. Wesley dijo en el estrado que en ese video Keely solo lo molestaba. También repitió la misma historia que ya mencioné antes sobre que accidentalmente la mató durante sexo consensuado. Luego trató de explicar por qué le quitó la chaqueta cuando desechó su cuerpo, y básicamente dijo que fue porque era de un color muy brillante. No dijo de qué color era, pero sí mencionó que era increíblemente visible en el agua del túnel y que no pudo cubrirla lo suficiente como para que no se notara. Tengo que decir que eso me frustra mucho porque recordarán que su cuerpo fue encontrado con los pantalones y la ropa interior bajados hasta los tobillos, lo que significa que este tipo, este desgraciado, se tomó el tiempo y el cuidado de quitarle la chaqueta, pero no se molestó en subirle los pantalones y darle un poco de dignidad a su cuerpo. Así que incluso cuando este tipo intentaba defenderse y hacer que pareciera un horrible error, seguía delatándose, dejando muy claro que no le importaba a Keely en absoluto. A él solo le importaba salvarse a sí mismo. Y solo escucha esta cita que dio en el estrado y dime si no es una de las cosas más egoístas que has escuchado en tu vida. Él dijo, y cito, yo solo pensaba, porque a mí no quise que esto pasara. Solo pensaba, ¿cómo llegué aquí? ¿Bromeas? ¿En serio, hermano? ¿De qué hablas? Esto no es sobre ti. O sea, esto solo me enfurece muchísimo. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía le preguntó si era egoísta y él respondió de forma simple. Él dijo, no, yo la puse en ese estanque y debo vivir con eso. Ahora, afortunadamente, el juez y el jurado no se creyeron nada de eso, para nada. Así que, después de un tiempo deliberando, el jurado anunció que habían tomado su decisión. Encontraron a Wesley culpable. Después fue la audiencia de sentencia, donde varias personas dieron declaraciones de impacto a la víctima. Y estamos acostumbrados a escuchar declaraciones de la familia y amigos de la víctima del asesinato. En el caso de Wesley, el tribunal también escuchó a las mujeres que sobrevivieron a sus supuestos ataques. Una persona dijo, tras el ataque de Wesley, tuve miedo de contarlo. Sin embargo, mirando hacia atrás, si algo te hizo sentir físicamente mal del estómago, definitivamente no está bien. Otra comentó que sintió mucha culpa y vergüenza tras el ataque, algo tristemente común, al grado de que no hizo nada. Ella dijo, no fue hasta que escuché la triste noticia sobre Keely que siquiera encontré el valor para contárselo a alguien.
Fue en ese momento cuando sentí todo el peso de lo que me había pasado. Pero para ese entonces ya había lidiado con mi dolor de una manera que siento que fue muy mala. Debbie, madre de Keely, habló de la pérdida de su querida hija y expresó su deseo de que Wesley nunca salga y no vuelva a ver la luz del día, como Keely tampoco podrá hacerlo. También dijo, como madre podría mostrarte muchas imágenes y decir 1000 palabras, pero nada describe a la hermosa hija que fue cruelmente arrebatada de su familia y amigos. Keely era la joven más amable, cariñosa e inocente que podrías conocer y apenas estaba comenzando su vida. Nuestras vidas quedaron destrozadas y nunca serán iguales, así es nuestro infierno. Somos incapaces de mostrar algún perdón y a lo largo de nuestras vidas nunca olvidaremos a nuestra Keely. Cristóbal dijo, nuestro hogar, antes feliz, ahora está lleno de tristeza y vacío desde que Keely fue arrebatada. También dijo que sus hermanos eran, cito, una sombra de lo que solían ser después de su muerte. Wesley fue condenado a 29 años de prisión perpetua. Aunque Keely recibió la justicia que merecía, su pérdida seguía siendo como una sombra negra que se cernía sobre su familia y amigos. A continuación, la declaración de la familia y amigos de Keely Bunker. Keely Bunker, Keely Banks, era la joven más amable y hermosa que podrías conocer. Keely era compasiva, pública, cariñosa y siempre ponía a los demás antes que a ella misma. Siempre. Keely amaba a todos incondicionalmente, pero nada nunca era demasiado problema para ella. Tenía muchos amigos. Ella no se daba cuenta de cuántos amigos tenía. Sabemos que todos la querían. Nunca podríamos haber pedido más de Keely. Ella era perfecta en todos los sentidos. Le quitaron la vida cruelmente y muy pronto. A Keely le arrebataron muchos sueños, que ahora nos han sido robados tanto a ella como a nosotros, su familia y amigos. No veremos a Keely casarse, tener hijos. Keely empezaba a vivir feliz. El mundo era suyo y disfrutaba cada día festivo o su trabajo. Como la familia de Keely, el resultado de este juicio nunca será suficiente en términos de justicia. Nunca nos devolverá a Keely. La extrañamos muchísimo. Jamás olvidaremos lo difícil que fue vivir sin Keely. Con todos los recuerdos que atesoraremos, te amamos, Keely. Y la policía declaró lo que todos ya sabían. Hay mucha audacia y arrogancia en que se haga la mártir, preguntando por qué la culpan cuando la dejó en esa cabina, sabiendo dónde estaba, lo que hizo y cómo intentó ocultarla y retrasar que la encontraran. Su amiga y Keely confiaron en él para llevarla a casa, pero solo Wesley es responsable de que no llegara. Antes de terminar, quiero mencionar algo más importante de esta historia. Si has visto mi programa o sigues el True Crime, sabes que la defensa de Wesley no era única. Hay muchísimos hombres allá afuera que matan a una mujer, los atrapan y luego intentan decir, ya sabes que fue un accidente, que solo estábamos teniendo sexo rudo. Las cosas se salieron de control, y escuchas esto tan seguido que llega a ser como un cliché después de cierto punto. Tras el caso de Keely, legisladores en Inglaterra y Gales dijeron que era suficiente. Estaban hartos de que los asesinos intentaran usar esta excusa para librarse de sus cargos. Así que propusieron un proyecto de ley que básicamente decía que ni siquiera se te permite usar eso como defensa. El proyecto de ley se tituló formalmente la Ley de Violencia Doméstica y fue aprobado por el Parlamento del Reino Unido en 2021. Y este proyecto de ley establecía específicamente que una persona no puede consentir la provocación de daño que resulte en daño corporal real u otra lesión más grave o por extensión a su propia muerte con el propósito de obtener gratificación sexual. En casos como el de Keely, donde ella no puede dar su versión, el acusado no puede alegar consentimiento de la víctima como defensa en situaciones de sexo rudo que terminaron mal. El asesinato de Keely no fue el único motivo de este proyecto de ley. Fue más bien que esta defensa se ofreció una y otra vez y sucedió tantas veces que estos legisladores se dieron cuenta de que tenían que hacer algo mejor para proteger a las víctimas. Pero su caso definitivamente fue un factor y ayudó a impulsar el cambio en esto. Es desgarrador que le hayan quitado la vida a esta mujer cuando apenas empezaba a vivirla. Y eso es antes de recordar que su asesino era su amigo. Es tan desgarrador y tan triste como a veces ni siquiera puedes confiar en quienes están más cerca de ti.
Y la razón por la que dije al principio de este episodio que es una historia de advertencia es porque es solo un recordatorio. Cuando sales de noche, incluso si crees que vas a llegar a casa segura con tu amigo, un Uber, quien sea, tal vez toma precauciones adicionales porque parece que ni siquiera puedes confiar en quienes están más cerca de ti. Así que muchas gracias por escuchar la historia de Keely hoy y lo que le pasó. Y ojalá ayude a generar más conciencia sobre cómo las mujeres jóvenes y cualquier persona en general pueden protegerse y tomar más medidas para, ya sabes, asegurarse de que lleguen a casa sanas y salvas, que estén rodeadas de personas de confianza. Es otro ejemplo de lo fácil que la gente se aprovecha. Gracias por escuchar su historia. Muchas gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Cuídense. Adiós.